darle seguimiento al tema que comenzamos hace semanas, el tema número 5, al cual yo le titulé Jesús calma la tempestad. Estamos tratando un tema general llamado, ¿me ayuda, iglesia? ¿Cómo se llama el tema general? Los milagros de Jesús. ¿Cuántos creen en los milagros? Es necesario creer, ¿verdad que sí? Para que suceda algo. Dice la Biblia en San Mateo 8, le voy a dar lectura a los versículos 23 y 27. Si hay alguien que no tiene Biblia, por favor, mire a su alrededor para que todos absolutamente podamos darle lectura juntos. Acuérdense que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor, así es de que nadie, absolutamente nadie, se quede sin ponerle mirada, ¿verdad?, a la lectura. Dice la Biblia, Mateo 8:23, dice lo siguiente: y entrando él en la barca, y sus discípulos le siguieron, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es el tema número 5, el cual se titula Jesús calma la tempestad. Después de haber tenido Jesús un día pues bastante, o mejor dicho, intenso en su labor, en el cual no solamente enseñó, dice la Biblia que recibió visitas, hizo muchos milagros, y por sobre todas las cosas, ¿verdad?, él siempre mostraba esa disponibilidad de recibir y de atender al necesitado. ¿Cuántos necesitados han recibido atención del Maestro, mis amados? Aquí está uno, ¿verdad? Que sí, que bueno es el Señor. El mar de Galilea estaba rodeado de serranía, ¿verdad? Este mar estaba en medio de una zona montañosa. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ingresar a imágenes de Israel, aunque no dudo que pueda haber aquí alguno que haya ido a Israel. Es un lugar, ¿verdad?, muy pero muy montañoso, muy bonito, por cierto. Bellos panoramas, ¿verdad? Si usted ingresa a lo que es ahí en línea y mirar muchas partes de lo que es Israel. Y este lugar, mis amados, estaba rodeado de muchos cerros, ¿verdad?, muchas montañitas. El Señor Jesús, después de tener ese día intenso, decide cruzar al otro lado, ¿verdad?, de este mar de Galilea. En ese mar, como en muchos, se originan tormentas. Es una mezcla, ¿verdad?, que era provocada, en este caso estamos hablando del mar de Galilea, por esos vientos calientes que provenían de ese mar. Pero era una mezcla, ¿verdad?, con vientos fríos que eran originados por el mar Mediterráneo. Acuérdense bien que esa es la razón de la cual tenemos tempestades o tormentas, ¿okay? Una mezcla, ¿no?, de vientos fríos, de aire frío, de clima frío con el caliente, ¿no? Y en el versículo 24 que acabamos de leer, dice la palabra del Señor: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grandes que las olas cubrían la barca. Poco después de comenzar, ¿verdad?, de remar, de navegar, una vez que ellos se dirigieron a cruzar el mar, según la Biblia narra que se desató una fuerte y violenta tempestad, al grado de que comenzaron a atemorizarse los discípulos, ¿no? Ellos estaban, ¿verdad?, vamos a decirlo, ¿verdad?, un poquitito turbados, y la Biblia narra que el Maestro estaba durmiendo. Pero aquí vamos a subrayar 3 cosas, mis amados. Punto número 1, el destino. El 2, cuál era el reto. Y el 3, cuál era el recurso, en este caso, ¿verdad? Todo absolutamente era control, o lo tenía en control el Maestro. El destino era cruzar al otro lado, ¿verdad? Tenían que llegar prácticamente a tierra.
El reto fueron las olas originadas por la fuerte tempestad, ¿no? Las cuales provocaron miedo, peligro, pánico, terror y riesgo sin duda, ¿no? Porque podían perecer ahogados definitivamente. Y el medio recurso que Cristo Jesús no solamente escogió, ¿verdad?, sino eligió, pues fue la barca, ¿no?, en la cual incluso Él decidió dormir. Acuérdense bien que todo lo que hizo Cristo Jesús en esta tierra fue por propósitos, mis amados. La vida del creyente ya no se puede mover por casualidades, ni por suerte, como mucha gente menciona por ahí. La Biblia de un cristiano hijo de Dios, ¿saben por qué se dirige, mis amados? Por propósitos. Ya no son casualidades definitivamente. ¿Cuántos estamos de acuerdo que meternos al mar siempre implica riesgos? ¿Han ido al mar alguno de los presentes? ¿Sí han ido al mar? Sí. Algunos mueven la cabeza, ¿verdad que sí? ¿Cuántos estamos de acuerdo que implica riesgos? Las personas, en medio de las muchas aguas, siempre corren pues el peligro de morir ahogados, ¿ah? ¿Cuántos han escuchado historias o documentales en las cuales muchísima gente ha perecido? Pues algunos se han ahogado, ¿no? Algunos han muerto de frío, la gente se extravía por ahí por muchos motivos, ¿no? Unas personas han muerto de hambre. Han escuchado por ahí, ¿verdad?, historias reales en las cuales la gente se lanza, ¿verdad?, aquí a las aguas, nomás de repente, cuando se dan cuenta, fueron impulsados al alta mar y jamás supieron su paradero, en este caso los hombres, ¿no? Siempre es un riesgo definitivamente, ¿no? Hay personas, ¿verdad?, pues que son exploradores de las aguas, otros pescan, algunos, bueno, son trabajadores o conductores, ¿verdad?, de barcos, transporte, ¿verdad?, de comercial o pasajeros. Pero ¿cuántos saben que muchos aviones también se han caído? La gente ha perecido, ¿verdad que sí? El Titanic fue una historia real, ¿verdad? Muy triste, ¿verdad? Definitivamente yo creo que no hay aquí presente que no haya mirado esa película. Solamente son ejemplos, ¿no?, de que meterse a las aguas siempre habrá peligros, mis amados, ¿no? Solo por mencionar ¿qué puedo decir?, situaciones o grupos de personas, ¿no?, que han llegado a exponer sus vidas en las profundas aguas. Estamos hablando de profundidades, ¿no? Pregunta: ¿cuál fue el propósito de parte del Maestro, mis amados, al escoger a sus discípulos e ingresar en esa ocasión? Porque, bueno, usted sabe, ¿verdad?, que como discípulo de Cristo siempre hay riesgos, tierra o en el agua. ¿Cuántos saben que el propósito de parte de Cristo Jesús para escoger a ese grupo de 12 e ingresar al agua no era para reírse ni para burlarse de ellos, mis amados? ¿Cuántos entendemos que los propósitos del Señor jamás fue para tenderle bromas o ponerle una trampa? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que así sea el Rey de Reyes, mis amados? La Biblia dice que no, ¿verdad que no? Pues la Biblia dice que en Marcos 3, versículo 14, dice que Él llamó a 12, punto número 1, para que estuviesen con Él, y el punto número 2 es para enviarlos a predicar. Eso me asegura a mí que caminar con el Maestro, y si Él me está enviando a predicar, bueno, implica riesgos, mis amados. Implica riesgos. La Biblia asegura que esos riesgos han sucedido, ¿no?, desde muchísimos siglos atrás, ¿no? Eso ha sido desde siempre, ¿no? ¿Cuántas personas hemos escuchado que ha habido mártires a través de la historia de la Biblia? Ha habido gente que ha ofrendado su vida, mis amados. De hecho, la palabra mártir, del griego martur, significa una persona que es martirizada, que da su vida por ser martirizada, ¿no? La misma palabra castellana no lo dice. Y usted y yo, leyendo las Escrituras, somos testigos de cómo 11 de los discípulos murieron de una manera, ¿qué puedo decir?, pues difícil, ¿no? Aunque en sí, ¿verdad?, bueno, fueron propósitos del Señor. El único, según los entendidos, bueno, y según leemos en la palabra del Señor, el único que murió ya de una edad avanzada fue Juan el apóstol, el que recibió la revelación de Apocalipsis. Dice la Biblia, ¿verdad?, que él estaba prisionero en una isla llamada Patmos. Por causa de la palabra del Señor siempre hay causas, mis amados. Hay gente que está sufriendo, pero ¿cuál es la causa? La causa la están buscando ellos. Eso no es sufrir, eso no es padecer por el Evangelio, mis amados.
Si usted está sufriendo consecuencias, si usted está padeciendo consecuencias, si no es por causa de Cristo, mis amados, si no es por algo, si no es por un plan divino, no vaya a decir que usted está sufriendo por Cristo, ¿eh? Porque muchas veces llegamos a terribles errores, ¿no? y culpamos a Dios y nos vamos. Nosotros somos responsables de nuestros actos, ¿sí sabían? ¿Cuántos están de acuerdo con la Biblia? Este hombre estaba prisionero en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. De esta manera fue como este hombre recibió la revelación que hoy tenemos, mis amados. Tremenda revelación y difícil de entenderla, ¿sí o no? Eso fue lo que dice Apocalipsis 1:9. Juan fue uno, de hecho, de las personas que experimentaron el golpe de las olas a esa barquita, mis amados. ¿No? Yo lo que quiero subrayar es que seguir a Jesús siempre no solamente implica peligros, mis amados, implica aflicciones, también implica adversidades, persecuciones y vienen incluidas tribulaciones, definitivamente, ¿no? Debido a que ser amigo del Dios vivo nos constituye enemigos del mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entendiendo algo, ¿no? Que no se nos olvide, cristianos, Dios está bajo el control. Jamás se te olvide eso. Dios está bajo control. Guárdalo en tu corazón, por favor, no se te olvide, porque si se te olvida es un peligro, ¿no? Dice la palabra del Señor en el versículo 23, 8:23, y entrando Él, Cristo Jesús, entrando Él en la barca, jamás debemos ignorar, mis amados, que a donde quiera que vayamos, nos debemos de asegurar que Cristo tome la iniciativa. Dice la palabra del Señor, entrando Él en la barca. Miremos siempre el orden, ¿no? El orden establecido. La Biblia se estableció con principios, no con métodos. Él toma la iniciativa, mis amados. Él dirige mi vida. Él me muestra el camino. Él me impulsa. Y Él me gobierna. ¿Cuántos le dieron el señorío de su vida? A Cristo Jesús. ¿Sí o no? Yo necesito seguir sus pisadas definitivamente. Tengo que seguir sus huellas para no extraviarme. Jamás debemos, mis amados, jamás debemos adelantarnos a Jesús. ¿Cuántos lo han hecho, por cierto? Aquí está uno. Hay consecuencias, mis amados, cuando no le adelantamos al Maestro. Terribles consecuencias. No voltee a ver a su compañero, aquí está uno. Mire de frente. Tampoco debemos emprender algo sin la autorización del Maestro, ¿no? De hecho, debemos estar de acuerdo con los medios, con los recursos y las circunstancias que Él elige para cumplir la misión que nos llamó a hacer, mis amados. Debemos estar de acuerdo con ello. No se nos olvide esto, mis amados. Los medios y las circunstancias, Él las escoge. A Él le plació utilizar una pequeña barca, escuchen lo que digo, para encontrarse con una enorme tormenta. Así le plació, mis amados. El recurso parecía chiquito y el reto, ¿no? Grandísimo, ¿no? ¿Cuántos recuerdan la experiencia de Job? De hecho, ¿verdad? Lo vamos a decir, give me high five, ¿no? Cuando lo miremos ya en el cielo, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan esa experiencia, mis amados? ¿Cuántos saben que Dios escogió el tiempo, los medios y las circunstancias para que este hombre fuera probado? Él no le dijo, Job, puedes escoger, ¿verdad? Satanás vino aquí a echarme argumentos, yo conozco tu corazón. Y ya Satanás me dijo que, pues, si le puedo dar permiso. Puedes escoger las circunstancias, los medios y el tiempo, Job. ¿Verdad que no le dijo eso? Dios los escoge, mis amados. Incluso Dios eligió a Satanás. Con la voluntad permisiva de Dios, lógicamente. Quien acabó con toda su familia, acabó con sus pertenencias y por si fuera poco, lo enfermó. Para la gente que anda componiendo canciones que Satanás no tiene poder. Él es un ángel querubín poderosísimo, mis amados. No todopoderoso, pero miren la historia de las personas, cómo les fue cuando Satanás tocaba su vida, mis amados. Para la gente que dice que se echa 2 o 3 rounds todos los días con Satanás. Si no fuera porque el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que les tememos, Satanás ya nos hubiera dado una sacudida terrible, mis amados. Para la gente que anda haciendo guerras espirituales, ¿no? Necesitamos ponerle a alguien de su tamaño a Satanás, mis amados. Usted y yo no. Él nos supera. Aunque le suene antibíblico, Él nos supera, mis amados.
Lea la Biblia nomás, ¿verdad? Para que esté de acuerdo con la Biblia, no conmigo. Sin embargo, Job jamás se atrevió a trazar su propia ruta, mis amados. En Job 23, 10, del versículo 10 al 13, Job estaba abogando y apelando su causa delante de Dios. Debido a que él sufría. ¿Cuántos saben que en una prueba el creyente sufre? Claro que sufrimos. Este hombre sufría y estaba siendo acusado injustamente por tremendos amigotes. ¿Cuántos tienen por ahí Facebook Friends? Ya no hay amigos así directamente, ¿verdad? Puro my Facebook friend. Ni siquiera lo conocen. Él estaba sufriendo, mis amados. Estos no eran Facebook friends, estos eran supuestamente amigos cercanos, mis amados. Este hombre dijo lo siguiente, ahí en Job 23, 10, 13. Mas él conoce mi camino. Él te conoce. Me probará y saldré como oro. Él estaba consciente que Dios nos prueba, mis amados. Me probará. Mis pies han seguido sus pisadas. Es señal de jamás tomar la iniciativa hasta que Él inicie. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Palabras de este hombre, mis amados. Fíjese lo que dice la Biblia al día, la misma versión, mejor dicho, la misma porción bíblica, nomás que en una versión diferente. Escuchen bien, pero Él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y cuando me haya examinado, me declarará completamente inocente. Este hombre sabía que lo que le estaba pasando no era porque andaba en pecado. Así es que usted, mi amado, si usted está viviendo una vida recta delante de Dios y nos duele por aquí, nos duele por allá, no se preocupe. Tome precauciones, hágale caso a los médicos, cuídese, pero no le eche la culpa a Dios. Porque a veces usted y yo, mire, le echamos de todo y al ratito queremos culpar a Dios. Y al ratito, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Para que el broche de oro ya no cierre, ¿no? En lugar de para cerrar con broche de oro, es para que el broche de oro ya no cierre, ¿no? De tanto que le echamos. No culpe a Dios, mis amados. Usted y yo somos responsables de todo, de todas nuestras acciones. Él nos dio una libre voluntad, precioso regalo, para aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Job siguiendo a Dios, mis amados. Hoy muchos quieren que Dios los siga. Sí, muchísima gente quiere que Dios me siga. Yo personalmente opino que lo que experimentó Job no se compara a que los 12 discípulos experimentaron dentro del arca, mis amados. Lean las circunstancias, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo personalmente opino que lo que le pasó a Job fue muchísimo mayor que lo que estaban experimentando, por lo menos en esa parte, ¿no? De cuando vino la tormenta. A veces nos sorprendemos de lo que la voluntad de Dios permite que nos suceda. ¿Cuántos están asustados, por cierto? ¿Verdad que nos sorprendemos? Miren, cuando Pedro maduró, porque ustedes conocen a Pedro, era más terco que yo, hermanos. Era bien atrabancado, más que yo todavía. ¿No? O a lo mejor le gano, ¿no? Primero de Pedro 2, ya cuando estaba bien madurito, dijo lo siguiente, 2:21. Un hombre, ¿verdad?, que también le tocó estar en esa barca. Años después, ya cuando era maduro, ya cuando sabía discernir y cuando entendía mejor las cosas, dijo lo siguiente: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y a veces queremos seguir otras pisadas, ¿no? Medias extrañas. La palabra pisadas del griego ignos significa sendero, mis amados. Tenemos que seguir el sendero de Cristo Jesús. La palabra pisadas también en el griego significa camino estrecho, el cual ya está formado. Escúcheme bien lo que dije. Ya está formado. Si usted y yo queremos formar lo que ya está formado, ¿saben lo que vamos a hacer? Deformarlo. La forma la da Dios. Muchísima gente en el cristianismo caminamos deformes. ¿Saben por qué? Porque no dejamos que Dios nos forme, mis amados. El orden lo establece Dios, la forma la da Dios, y no hay fórmulas ni métodos mágicos. Es la poderosa palabra del Señor la que me forma a usted y a mí. Nos vamos a parecer lógicamente al que nos formó, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren llegar a la estatura y a la estatura del varón llamado Cristo, mis amados? ¿No? Debemos asegurarnos, antes de abordar la barca, que haya señales
que haya huellas, que haya evidencias y que haya rastros de que nuestro Señor Jesucristo va adelante, mis amados. A veces seguimos otras señales, ¿no? Hay señales medias extrañas que digo, a ver, déjame ver, pise aquí, ¿no? Y le pones tu huella. No, pues este pie calza como del 34, no es mío. Pero lo sigo, no le hacen. Son huellas, pues qué importa, ¿no? Y ahí va siguiendo huellas extrañas, mis amados. Huellas que no son las de Dios. Miren, las huellas de Cristo, mis amados, las huellas del Señor tienen una medida. Y ni le quites ni le pongas. No, es que yo ya creció mi pie, ya caso del 35. Y la Biblia dice que es del 30. Y ahí vas. Ahí vas. ¿Cuántas veces nos subimos a barcas extrañas, mis amados, donde Cristo Jesús no ha puesto un pie todavía? No porque no sea omnisciente, sino porque no te dio permiso. Nos subimos a barcas extrañas, mis amados, siguiendo huellas extrañas. ¿Cuántos hemos seguido la huella de mi negocio, por cierto, el negocio de mi vida? ¿Cuántos seguimos huellas extrañas y nos subimos a una barca pensando que esas son las huellas del supuesto amor de mi vida? Huellas y señales de parte de la oportunidad de mi vida, de mi sueño americano. Cristo Jesús no ha pasado por ahí, mi amado. Y no porque no sea omnisciente una vez más, sino que no nos ha dado la luz verde, por así decirlo. No hay señales de parte de Dios, pero ahí vamos, ¿no? Cristo Jesús, mis amados, no está en esa o en muchísimas barcas apoyando a nadie todavía. Y la gente ya está lista para remar. Tenemos que discernir, ¿no? Si hay algo, ¿verdad?, en lo que tenemos que aprender cuando la gente de Dios oró, así como David, así como Salomón. Este hombre pidió discernimiento, mis amados. Lean la Biblia. ¿Qué significa discernir, Marco? Miren, discernir es apartar lo malo. Déjame ver, mira. ¿Cuántos han limpiado frijol? ¿Cuánto le quitan las piedras al frijolito? Agarran, empiezan, mira, y terminan con un montonzote ahí de pura piedrita, y aquí, ¿verdad?, el frijol. Pero las iglesias ya no enseñan, mis amados. Las iglesias ya no, mira, ¿sabes qué? Mira, que vaya y haga discípulos. No está formado el hombre todavía, la mujer, ¿y qué va a formar entonces? Tenemos que pedirle discernimiento, mis amados. Tenemos que saber dividir lo malo de lo bueno. En Éxodo capítulo 13 al 14, se los voy a dejar en tarea, no tenemos tiempo. La palabra del Señor habla de cómo el pueblo se iba dirigiendo. Dice la Biblia que ellos se movían, al menos que la columna de nube en el día o la columna de fuego por la noche se movía. Si la columna de fuego se paraba, era señal de que, calmadito, no se me mueva, por favor. Cuando se movía la columna de nube, la columna de nube, o cuando se movía esa columna de fuego, dice la palabra del Señor, es tiempo de caminar, es tiempo de seguir al Señor. La nube no nos seguía, mis amados. El Señor no te va a seguir. O así dice la Biblia, hemos decidido seguirte, hemos decidido que Dios nos siga. Así dice la Biblia. Él siempre nos va a guiar, de hecho, mis amados, a lugares en donde vamos a sacar muchísimo provecho espiritual, aunque la situación y la circunstancia nos asusten. Aunque te asustes, pero Él va a permitir que usted y yo saquemos muchísimo provecho espiritual, aunque parezca, ¿verdad?, a veces medio contradictorio. Dice la palabra del Señor en Éxodos, para los que son bien rápidos para la Biblia. En Éxodos 33, voy a darle lectura a los capítulos de 13 al 15. Escuche bien, escuche bien el orden que Dios estableció. Éxodo 33, versículos del 13 al 15. Yo se los leo, usted me va siguiendo bien atento con su mirada, ¿ok? No se me vaya a subir otra arca, por favor, ¿eh? No se me vaya a dormir tampoco, porque viene la ola y se ahoga, ¿eh? Tenga cuidado. Éxodo 33, 13, dice la Biblia. ¿Estamos ahí? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ¿cuántos han hallado el favor inmerecido, mis amados? Te ruego que muestres, le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres ahora. ¿Qué quería que le mostrara, mis amados? Tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca
y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. En el versículo 14 dice lo siguiente: y él dijo, Dios, mi presencia irá contigo, y ¿qué sucede, mis amados? Y te daré descanso. En el versículo 15 dice algo bien interesante, bueno, más interesante, ¿no? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Escuchen bien lo que dice la palabra, la misma porción bíblica, en la versión Biblia al día, en el versículo 15. Escuchen bien lo que dice: si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que obtenemos cuando Dios verdaderamente nos está guiando y llevando, mis hermanos? Descanso, paz, plena seguridad. Usted y yo podemos respirar ese ambiente espiritual divino tan tranquilo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nos metemos donde el Señor no ha entrado? ¿Qué ha sucedido de hecho cuando usted y yo nos hemos atrevido a subirnos a barcas en la cual Cristo Jesús todavía no nos ha indicado? ¿Qué ha sucedido, mis amados? ¿Habrá alguien pagado consecuencias o está pagando consecuencias por subirse a un lugar donde Cristo Jesús no había señalado? Yo le aseguro que sí. Aquí está uno. No voltee a ver a su compañero. Aquí está uno, ¿no? Toda persona que se atreve a adelantársele a Dios, a querer caminar por donde Dios no nos mandó, o a ejecutar un plan que aún Dios no ha aprobado, habrá terribles consecuencias, mis amigos. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. No dejas de ser su hijo. Si eres hijo, ¿no? Y si no eres hijo, bueno, entrégale tu corazón al Señor. Cuando tú y yo nos subimos a la barca que Cristo Jesús no eligió, yo te aseguro que tú no vas a poder parar la tormenta, ¿eh? Por ahí hay una falsa profeta, ¿no? Allá en el estado de Florida, que se atrevió a cancelar el huracán que golpeó a Florida. Imagínense, mis amados. No tiene mucho que golpeó esa tormenta de ese huracán, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta: ¿sí lo pudo cancelar? Bueno, ahora en la iglesia ya te enseñan a cancelar huracanes también. Sí. Yo le aseguro que si usted se sube sin Cristo, no va a poder cancelar la tormenta, aunque esté Ana Méndez hablando de usted. Sin embargo, pues la gente se atreve, ¿no? Mateo 8:23 dice la palabra del Señor que estando Jesús en la barca, vamos a mirar ahí, ¿verdad? Vaya bien rápido. Mateo 8:23. Dice la Biblia, y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron, mis amados? Le siguieron. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí, por cierto? Miren, si usted dice, yo soy discípulo, Marco, miren, la palabra seguir, según el griego akalauteo, significa estar en el mismo camino, y también significa estar acompañado. Eso es lo que significa que le siguieron, ¿no? Ahora, ¿cuál es el camino que Cristo Jesús vino a enseñar cuando estuvo aquí en esta tierra, mis amados? ¿Cuál es su camino? ¿Verdad? Su camino fue obediencia, mis amados, rectitud, sometimiento, entrega absoluta, amor, misericordia, perdón, pero sobre todas las cosas santidad, mis amados. Ese es el camino que tenemos que andar. Ese es el camino, ¿no? Porque Él es el camino, de hecho. ¿Qué sucedió después de que de que Cristo Jesús entró a la barca, mis amados? ¿Qué sucedió una vez que estaba ya el maestro ahí arriba y sus discípulos lo siguieron? ¿Qué vino? Vino la tormenta, ¿verdad? Vino la tempestad, según la Reina Valera. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de cristianos nos asustamos porque estamos siguiendo a Cristo Jesús y de repente miramos que se nos viene la tormenta y nos parece una cosa tan pero tan extraña? ¿A cuánto les parece extraño, mis amados? Pero que todavía le faltaba madurez como un siervo que tiene aquí enfrente. En esa ocasión pues se asustó, no se turbó,
Pero escuchen bien lo que dijo ya cuando estaba bien madurito, por eso les digo yo, mis amados, la palabra del Señor nos debe de madurar. Usted no puede andar con una paleta todavía de la Cilindrina y un short de López Chabelo, mis amados, ya tiene sus añitos en Cristo. Discúlpenme, pero no, definitivamente no. Este hombre lo demostró, ¿no? Este hombre lo demostró. Fíjense cuando ya era maduro, Amados, 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mis amados, no nos debemos de asustar porque hay propósitos divinos. Tenemos una misión que cumplir y sobre todo que Jesús está con nosotros. ¿Qué significa, Emmanuel? Dios con nosotros. No te asustes, mi amado, ¿no? ¿A poco tú no te asustarías, Marco? A lo mejor usted maquina en su corazón. Sí, soy ser humano, pero no es lo mismo asustarme que dejar de obedecer. ¿No estamos de acuerdo con eso? No es lo mismo asustarme, es una reacción humana, pero dejar de obedecer es una reacción carnal y satánica. ¿Estamos de acuerdo con la Biblia? Asustarme es una reacción humana, dejar de obedecer es una reacción de la humanidad caída, impulsada por, ya saben quién. La tempestad cumplió su propósito, mis amados. La tempestad comenzó a golpear, era el propósito, lógicamente, ¿no?, de la tempestad. Comenzó a golpear el arca o la barca. Jesús estaba durmiendo. Yo les hago una pregunta. ¿Creen que Jesús tenía un sueño pero tan pesado que no se daba cuenta de las circunstancias? Yo les hago una pregunta. Lástima que no tenemos aquí, ¿verdad?, acceso a ponerle aquí en la pantalla así una imagen de cómo da la tormenta cuando pega, para que usted se dé cuenta nomás para que usted reflexione si verdaderamente el maestro no se daba cuenta, o de plano Cristo Jesús tenía un sueño muy muy pesadísimo que podía tronar cohetes ahí y no se daba cuenta. ¿Ustedes qué creen, mis amados? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Cristo Jesús tenía el sueño más pesado que usted, que el de usted y el mío, que no se daba cuenta? ¿Qué creen? Además, Cristo Jesús estaba reposando en su humanidad. La humanidad de Cristo Jesús estaba reposando. Su divinidad jamás se duerme. Salmo 121, versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Quién es él, mis amados? Dios, Cristo Jesús, Jehová, el Dios eterno de siempre. Lógicamente, ¿verdad?, que la humanidad de Cristo estaba reposando, pero su divinidad jamás se duerme, porque Él conoce todo. Después de que comienzan la travesía, empiezan a remar los apóstoles. Ahí van, ¿verdad? Van remando. ¿Cuánto tiempo tardaría para que la humanidad de Cristo Jesús comenzara a reposar en ese sueño? ¿Cuánto le plantea a usted? Si usted se sube a un barco, vamos a decirlo, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a meternos parte del Atlántico, por un ejemplo, ¿no? Como a los cuantos minutos después de remar le ganaría sueño a usted. Cansado, pues, está cansado, tuvo un día fuerte. 5, 10, 15 minutos. Unos apenas van en el aire, ya van roncando, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos minutos le plantean? Vamos a sacar un cálculo más o menos, ¿no? 10 minutos, ¿no? Por lo menos mientras te acomodas, te pones tu almohadita, ¿no? O agarras una bolsa ahí de cacahuates, qué sé yo, porque no era una cama, te acomodas, ¿no?, con los zapatos que no huelen muy bonito ahí del vecino, qué sé yo, y ya empiezas, denle, pues sí, ahí me dicen cuando ya lleguemos a aquel lado de Iván, ¿no? ¿Cuánto le calculan? Bueno, el tiempo que usted le quiere calcular. El asunto es que estaban ya en medio de las profundas aguas, mis amados. 15, 20, 30 minutos, yo no sé. Ya estaban en medio de las profundas. Y era un propósito, Era un propósito, mis amados. Cuando ellos se miraron en medio de las profundas aguas, mis amados, ¿qué ha de haber pasado por su mente? ¿Qué pasaría por la mente de usted y la mía si nos halláramos en medio de profundas aguas? Ya golpeándonos una tormenta. Caminar, me voy a ahogar, me voy a hundir. Pegar la carrera,
enfrentar la tormenta, echarle un cohete, ¿qué hago? ¿Qué haría usted, mi amado? No tenía medios, mis amados. No tenía medios. Cristo Jesús sabía perfectamente a dónde los tenía que llevar. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en esa barca, mi amado? ¿Sabes qué, mi Jesús? La verdad, pues mira, así no nos llevamos, yo así ya no juego. ¿Qué hubieras hecho? Si sabían que sabían que si esto hubiera sucedido en la orilla, la gente hubiera tenido la capacidad de echarse a correr. Con la orillita y no más. Eres un clavado y corres o qué sé yo, ¿no? ¿Sí o no? Pero Cristo Jesús sabía, mis amados. En las orillas tenemos recursos humanos. En las profundidades no los tienes. Pero Cristo Jesús sí los tiene. Pero no los ves, ¿verdad? Muchísimas veces. Y menos cuando no le creemos, ¿no? La gente que está en la orilla siempre tiene la opción. Yo casi puedo asegurar que por eso muchísimas personas la estamos pensando. Dios ya nos llamó a cruzar el lago, mis amados, a cruzar el mar. No, si, en medio del mar, y si de repente siento como que ya no quiero seguir a mi Señor, pues mira, hasta ese lugar nos quiere llevar el Señor, mis amados. Hay gente que la está pensando, me meteré, no me meteré. Y si eres llamado, solamente usted y yo, solamente usted y Dios. ¿Cuántos se hubieran atrevido a salirse de esa barca cuando empezó a ser sacudida por la tormenta, mis amados? ¿A dónde iban? ¿Sabían que Jesucristo siempre va a escoger un lugar para probar, un lugar exactamente así, para probar la fe de todos sus seguidores? Esos son los lugares que le encantan a nuestro Maestro, mis amados. En donde los medios humanos sean insuficientes. Porque muchísimas veces usted y yo sacamos, así como Pedro, ¿no? ¿Saben cómo quiso defender vamos a decirlo, al Todopoderoso, al Dios creador del universo, el que de un soplido puede hacer y deshacer? ¿Saben con qué se atrevió a defenderlo? Con una espadita, con un cuchillito, man, para hacer tacos, imagínense. ¿Qué le dijo Cristo Jesús, mis amados? Guarda tu chaira taquera. Yo no soy de este mundo para pelear con cuchillos ni navajas. Si mi reino fuera de este mundo, bueno, pues está bien. Saco hasta mis guantes de box, pero yo no soy de este mundo. Si yo quisiera, mira, le digo aquí al Padre, Padre, me mandas por favor 2 legiones, 4,000 o 6,000 ángeles, según le eche usted la cuenta, si es usted soldado romano. Papilla, guarda tu chaira, guarda tu cuchillo, guarda tu machetito, guarda tu hoz. Muchísimas veces queremos defender al Señor, mis amados. Él nos llevó a las profundidades de las aguas, mis amados, en donde los medios humanos no te garantizan nada. Tal vez, si usted y yo decidimos caminar en una selva, Señor, pues cuando a mí me pongas una prueba, mi Señor, cuando a mí me metas ¿verdad? Ahí al crisol para que sea yo refinado como el oro, mira, mi Señor, mándame a la selva. ¿Por qué? Bueno, en la selva, puedes llevar una pistola, un cuchillo, puedes llevar una flecha, puedes llevar tu remo, puedes llevar todo, ¿no? Si te sale un león, bueno, le puedes disparar. Si te sale un oso, le puedes disparar. Si te sale un tigre, te lo llevas aquí a los Ocampo, hermano. Hermano, te lo llevo a los Ocampo porque a él le encanta el hermano tigre. Si le sale un tigre, pues le dispara. Pero dispara en una tormenta. Ese era un cuento de una tormenta. Ese era explosivo, es una tormenta. Si sabían que hay gente que de una manera tan ignorante se atreven a interrumpir la lluvia echando cohetes, según ellos. Sí, porque ya va a empezar la fiesta de la Virgen Santa Anita. Y no, pues ya viene la lluvia y la procesión se va a aguadar. Y empieza la gente, pum, pum, pum. No, llega un aguacero. ¿Qué le haces, hermano? ¿Qué le vas a hacer a la tormenta? Vas a sacar tu remita, tu flecha, vas a sacar tus habilidades de karateca. ¿Qué le vas a hacer a la tormenta, mis amados? Nada. Y si te asomas ahí, Señor, pues señora, ¿cómo salgo aquí, no? Ni el chapulín colorado se va a aparecer, mi amado, déjame te digo.
¿Qué hacemos en medio de las profundas aguas con una tremenda y furiosa tormenta, mis amados? No hay armas. No hay armas. No puedes correr, no puedes hacerle frente. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en el versículo 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Cristo Jesús, dice la Biblia, Él dormía. Las olas impulsadas por la tempestad eran tan grandes al grado de que el agua comenzó a meterse a la barca, mis hermanos. El peligro, literalmente hablando, era mucho mayor que la barca. Pongan mucha atención en lo que estoy diciendo. El peligro era muchísimo mayor que la barca. Imagínate a los creyentes diciendo: mira, una simple barquita con una poderosa tormenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Y para colmo, nuestro Señor está durmiendo. Si sabían que hay creyentes que han dejado de seguir al Señor, por seguir al mundo, porque creen que Cristo Jesús ya se durmió y no conoce su situación. ¿Sabían eso? El Señor ya no me responde, ya se le olvidó que estoy en medio de las aguas. Ya se le olvidó a Cristo Jesús que estoy en medio de una tormenta tan terrible. Ya se le olvidó que necesito una esposa, necesito un esposo. Ya se le olvidó que estoy enfermo. Ya se le olvidó que necesito atender a mi familia en México. Mi papá, mi mamá son hombres mayores, dependen de una ayuda. Ya se le olvidó a mi Señor. Se le olvidó que necesito un trabajo. Comenzamos a delirar, mis amados. El Señor no se ha dormido, porque no se adormecerá el que guarda a Israel, ni tampoco se le ha olvidado tu necesidad, mi amado. Por supuesto que no se le ha olvidado. Cristo Jesús lo aseguró en San Mateo 6, versículo 33. Él les dijo: nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios se comprometió a suplir y a cumplir nuestras necesidades, mis amados. Él se comprometió, siempre y cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que no me place, Marco. Entonces no busques otra cosa. No esperes otra cosa, entonces. Las bendiciones de Dios no se compran, pero sí están sujetas a la obediencia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Las bendiciones de Dios no se compran porque los favores no tienen precio, pero sí están sujetos a la obediencia. ¿Cuántos le compran el favor a sus hijos, por cierto? Tienes 0 si tú lo estás haciendo. Tienes un 0. Está reprobado. Los favores, la obediencia tampoco se debe pagar. Oye, Marco, pero yo muy a menudo, ¿verdad? Pues me gusta darle X cosa a mis hijos. Está bien, excelente. Pero jamás le pagas la obediencia. Jamás impulses a tus hijos pagándole favores, mis amados. ¿Qué va a hacer tu hijo? ¿Qué va a hacer tu hijo a favor tuyo cuando te mire postrado en una cama y no tienes que darle, enfermo, cargado de años? ¿Qué va a hacer tu hijo? Este viejito, esta viejita, pues ya no me sirve para nada. Abramos los ojos, cristianos. El principio de la sabiduría es que usted debe ser sabio. Usted debe ser sabio en toda la extensión de la palabra. No podemos ser sabios nomás en una área, definitivamente. En el Salmo 139, versículo 4, dice la palabra del Señor: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú ya la sabes toda. Dios conoce tu situación, mi amado. Él conoce perfectamente que estás en medio de la tormenta o la tempestad. De hecho, Jesús, antes de ascender al cielo, después de su resurrección, dijo lo siguiente, ¿no?, en la última porción bíblica en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí que estoy con ustedes cada quincena. ¿Así dijo? Hermanos, Cristo Jesús, mira, está en medio de la tormenta. Cristo Jesús está, cuando tú estás en medio de las profundas aguas, ahí está el Señor, mi hermano. Cuando usted está pasando la prueba, la tribulación, la tormenta, en donde quiera que estés tú,
Cristo Jesús ahí está. Cristo Jesús se comprometió de estar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, hermanos. Los que nos desentendemos somos usted y yo. Él está, mis hermanos, Él es presente, Él es. No está durmiendo. Él simplemente está calificando y está observando mis acciones y las tuyas. ¿Cuántos tienen una muy buena reacción cuando el Señor Jesús nos permite que estemos en medio de algo así, mis hermanos? Escuchen bien lo que dice la Biblia al día, en el versículo 25 que les acabo de leer. Escuchen bien, los discípulos corrieron a despertarle a Jesús, diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Escuchen bien lo que dice la Reina Valera, como su mirada en el 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, le dijo. Y aquí la Biblia al día les dijo: sálvanos porque nos hundimos. Escúchame muy bien lo que voy a decir, iglesia. No es lo mismo saber que estamos en medio de una durísima prueba a asegurar que nos estamos hundiendo. Te lo voy a volver a repetir porque muchas personas, ¿verdad?, no captan al instante. No es lo mismo saber que estamos en medio de una durísima prueba, porque sí las hay, hermano. Sí las hay. Sí, claro que sí. No es lo mismo saber que estamos en medio de una durísima prueba a asegurar que nos estamos hundiendo. Ese es el terrible error, mis hermanos. Porque muchas veces miramos a los hermanos, sí, se están doliendo, se están afligiendo, y tú quieres hacer algo, ¿no? A veces hacemos algo, ¿sí o no? Pero no se están hundiendo, mis hermanos. Creen que se están hundiendo. Cristo Jesús aseguró que cuando Él iba a ir a la cruz, le iba a doler, mis hermanos, por morir por usted y por mí, ¿sí o no? Pero jamás dijo que se iba o que se estaba hundiendo. ¿Sí o no? Él lo aseguró, mis hermanos. De hecho, le rogó al Padre, no 3 veces: hágase tu voluntad, no la mía. Él aseguró que sí le iba a doler, pero jamás aseguró que se estaba hundiendo. Usted no se está hundiendo, iglesia. Si está siguiendo las huellas del Señor, si se subió a la barca correcta que el Señor le proveyó, usted no se está hundiendo. Si la tormenta está bien dura, usted no se está hundiendo. Cree que se está hundiendo, pero Dios está presente, mis hermanos, y lo tiene controlado completamente. Las pruebas no son para que te hundas. Las pruebas son para que flotes y para que le demos gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Las pruebas no son para que te hundas, iglesia. Por si una persona está pasando. Yo sé que en el pueblo de Dios, mis hermanos, todos experimentamos de todo. No llega a pensar que porque nosotros somos llamados a predicar la palabra del Señor y oramos y hacemos tantas cosas, no estamos exentos de padecer cosas, mis hermanos. No vaya a pensar que nosotros ya estamos aquí en una vitrina, no hay que nadie nos toca. No, mis hermanos. ¿Cuál fue la respuesta o el reproche del maestro? Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué fue lo que apuntó, lo que subrayó nuestro Señor Jesús, mis amados? La poca fe. Te hago una pregunta, cristiano. ¿Podrá disminuir la fe aún cuando estoy siguiendo a Jesús y aún sabiendo que vamos en la misma barca que Jesús? ¿Podrá disminuir mi fe? La Biblia dice sí. La Biblia dice que sí. Es que yo voy con Jesús y que yo hago esto, y que yo aquello, y que yo sé Apocalipsis. Tu fe puede debilitarse. La fe se debe de alimentar, mis hermanos. La fe se debe de alimentar. No, es que yo no pude venir, vengo cada mes aquí. No quiero ofender a nadie. No pude llegar, a ver si dentro del próximo año me ven por aquí. La fe se alimenta, mis hermanos. Discúlpenme que se los diga. La comunión con Dios tiene que ser continua, no puede ser cada 8 días ni cada quincena. Caemos, ¿verdad?, muchas veces en el error, ¿no? La Biblia dice que aunque vayas con Cristo Jesús y vayas siguiendo sus huellas, por supuesto que podemos dejar
que nuestra fe, que nuestra fe reduzca, desmaye, ¿no? Miren, hay situaciones, ¿ya? Ha habido situaciones que hay muchísimas personas que se han apartado y caminaban bien, lo arrancaron muy bien. De hecho, dieron un tremendo ejemplo en la iglesia. Pero cuando llegan las pruebas, mis amados, deciden hundirse. Dios no quiere que se hundan. Deciden hundirse. ¿Pero saben por qué le reprochó la falta de fe? Pónganse de pie, por favor. ¿Saben por qué se lo reprochó, mis amados? Vayan, por favor, bien rápido conmigo a Hebreos 11. Edwin, por favor, acompáñanos. Hebreos 11, por favor, versículo 4. No fue cualquier tipo de reproche, mis amados, ¿eh? No vayan a pensar ustedes que el Señor nomás se asustó, nomás porque pues tenía miedo ahí ser devorados por, qué sé yo, ¿no? Un tiburón, una ballena, qué sé yo. No va por ahí el asunto. Que al fin y al cabo, si usted y yo perecemos, pues nos vamos con el Señor, ¿no? No va por ahí el asunto, mis amados. El asunto es más grave a veces, ¿no?, de lo que creemos. Hebreos 11, versículo 4, dice la palabra del Señor. Entendiendo muy bien lo del primer versículo, ¿no? Hebreos 11, versículo 1, luego leo el 4, escuchen bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, la plena seguridad de lo que no se ve. Por eso la fe son los ojos del cristiano, ¿no? Bueno, en el versículo 4, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios, ¿qué ofreció, mis amados? Más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Mira, mis amados, el perder la firmeza cuando seguimos a Cristo Jesús, aún estando en medio de la tormenta, ¿saben lo que sucede? Dejamos de dar buen testimonio, mis amados. Por la fe este hombre dio un buen testimonio. Y muchas veces dicen, es que Marco, yo mi testimonio. Si flaqueas, vas a empezar a dar un terrible testimonio. Si flaqueas. Y en segundo principio, dice la palabra del Señor que alcanzó buen testimonio dando, el de arriba dice, dio más excelente sacrificio que el que Caín. Si sabían, ¿verdad?, que cuando no estamos firmes, mis amados, dejamos de sacrificarnos. Ya lo que le ofrezca yo a Dios, pues ¿qué más da? De todas maneras, Dios, lo acabo de decir, Lalo, Dios no necesita nada. Pues lo que me sobra se lo doy. Y sacamos, hermanos, la Biblia en lenguaje secular. Es importante la fe, mis amados. Por eso Cristo Jesús le reprochó. Mucha gente anda caminando ahorita en las iglesias sin fe y no está dando buenos testimonios. Y ha decidido no ofrecerle lo mejor a Dios, cuando Él nos ofreció lo mejor, mis amados. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús fue lo mejor que nos dio, mis amados? Démosle lo mejor. ¿Qué, Marco? ¿Le voy a dar mi casa, mi carro? Cristo Jesús quiere tu corazón. Hijo mío, dice el Proverbios, dame el corazón, hijo mío, y vean tus ojos por mi camino. Si usted le da su corazón completamente al Maestro, usted va a caminar recto, mi amado. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Levante sus manos bien alto. Yo quiero hacer una oración por usted. Levante sus manos en alto, mi hermano. No me importa quién está a un lado. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, mi Dios. Gracias por la vida de tu iglesia, Señor. Tú nos has llamado, dice tu palabra, a andar en buenas obras, Señor, a vivir en el camino de santidad. Gracias, mi Dios, por la vida que tú le has dado a tu iglesia, Señor. Queremos seguir siendo dignos representantes, dignos embajadores de tu palabra, mi Señor. Así como te dijeron estos discípulos, mi Señor, ahí en Mateo 8, versículo 26, ellos te dijeron en Lucas 17, 5, Señor, aumentanos nuestra fe. Yo también te digo, Señor, en nombre de Cristo Jesús te lo pido. Aumenta la fe a tu iglesia, Señor. Permite que la firmeza, Señor, la firmeza espiritual siga creciendo, Señor. Que sigamos perseverando en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos, Señor, porque si tú me das tu paz, Padre Santo, así como dice el Salmos, en paz, en total paz me acostaré, y no solamente me acostaré, sino también caminaré, también trabajaré, también viviré, también dormiré, también me mantendré, Señor, confiable, porque solamente tú, dice la palabra, Señor, tienes esa capacidad, ese poder, Señor, de darle la plena confianza y seguridad, porque eso es lo que significa la fe, la plena confianza, la plena convicción de seguirte, mi Señor. Te doy gracias por la iglesia, Padre. Bendice a los que no pudieron venir, bendícelos, mi Dios. Y así como tú has hecho milagros, también obra milagros, Señor. Si hay alguien presente aquí, mi Dios, que necesita ser restaurado en su corazón, Señor, dale un corazón nuevo, Señor. Si hay alguien que quiere ponerse en cuentas delante de ti, Señor, perdónalo, porque tú eres bueno y justo para perdonar, Señor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados, Señor. Y si vemos personas, mi Dios, que estamos perseverando, Señor, no queremos caer en el error. Soy débil, Señor. Reconozco que mañana mismo puedo apostatar si yo quiero, Señor. Líbrame, Padre. Líbrame de todo eso, Señor. Apártanos, Padre Santo, Señor. Y cuando venga la prueba, mi Dios, estoy seguro que tú lo vuelves. Ahí estás conmigo, Señor. Así como dice tu palabra, Señor. Tú reprendiste las olas y se hizo gran bonanza. Total calma. En esa paz y en esa calma queremos vivir, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Te damos la alabanza y te damos el poder. Y también recibe una ofrenda de palmas. Apláudale bien fuerte, mira. Es para el Señor. Es para ti, Dios. Es para ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos en esta hora, Dios. Te daremos a nuestro brazo. Llegaremos al cielo que te digo, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados. Gracias por venir.